Apuesto a que has oído hablar de la civilización perdida de la Atlántida, hundiéndose en las aguas de la costa de la antigua Grecia. Se supone que la historia es un mito, pero los científicos finalmente encontraron la ciudad perdida. No estoy seguro de eso, pero hallaron un continente perdido. Espera un minuto. Perdí calcetines, llaves e incluso algunas canicas, pero ¿cuán descuidado hay que ser para perder un continente entero? Tendremos que preguntarle a nuestro planeta sobre eso. La Tierra perdió lo que se llamó Gran Adria hace unos 100 o 120 millones de años. Entonces, ¿cómo sucedió eso y a dónde se fue? La única forma de describir el proceso sería como una serpiente que se desliza entre las rocas o se mete en un agujero. Es más fácil imaginar la pérdida de un continente cuando piensas en lo difícil que es encontrar una serpiente que se haya escapado de tus miradas curiosas. La mayoría de las serpientes no dejan rastros. De hecho, si no estuviste hace unos 100 millones de años para ver esa serpiente deslizarse bajo una roca, y yo no lo estuve, nunca sabrías qué sucedió. Al igual que los científicos nunca hubieran encontrado a Adria si no fuera por la piel de la serpiente, quiero decir, las montañas. Digamos que la serpiente que huye se desliza debajo de una roca. Hace mucho que no ha tenido una muda, por lo que su vieja piel se desprende y se amontona allí mismo, en ese pequeño espacio entre la piedra y el suelo. Eso es lo que hizo Gran Adria. Cuando se separó de una enorme masa de tierra conocida como Gondwana, quédate para más información en breve, un trozo del tamaño de Groenlandia se dirigió hacia el norte. Cuando finalmente se estrelló contra Europa, se hundió y provocó que el lugar de encuentro de los dos continentes se plegara y arrugara. Durante años y años siguió moviéndose y esos pliegues siguieron creciendo. Al final, dejó huellas muy obvias y famosas. Incluso podrías haber ido a esquiar en ellas durante unas vacaciones de invierno. Estoy hablando de los Apeninos y los Alpes suizos. El profesor Douwe van Ginsbergen, el geólogo que dirigió el equipo de investigación responsable de este colosal descubrimiento en septiembre de 2019, tiene su propia analogía. Compara esta acción de doblar con lo que sucede cuando metes el brazo en un espacio pequeño y la manga de la camisa no entra. Se acumula y esos pliegues son como la cordillera. Quizá te preguntes si otras cadenas montañosas tienen orígenes similares. Y sí, los tienen. ¿Alguna vez empujaste arena con tus manos? Tus manos funcionan como masas terrestres cambiantes y esos picos de arena que creaste son una mini versión de las montañas rocosas. La piel de la serpiente, la manga de la camisa, la arena. El punto aquí es que las montañas se quedan atrás cuando enormes trozos de tierra se estrellan y se deslizan entre sí. Pero, ¿qué pasa con el continente desaparecido que los deja? ¿Qué pasó con Gran Adria? Bueno, al igual que una serpiente se esconde bajo tierra durante el invierno, Adria siguió deslizándose bajo la superficie. Van Ginsbergen cree que probablemente esté cómodo y acogedor a unos 1448 kilómetros bajo el sur de Europa en este momento. Pero espera un minuto, ¿Gran Adria sigue siendo un continente si está bajo el agua o bajo tierra? ¿Una serpiente lo es todavía cuando está bajo tierra? Por supuesto que lo es. De hecho, conozco un continente que está mayormente bajo el agua, pero no está perdido en absoluto. ¿Has oído hablar de Zelandia? También se le dice el continente de Nueva Zelanda, o Tasmantis. Parece un archipiélago, que es una cadena de islas, pero si miras bajo el agua, verás que en realidad es un pedazo continuo de tierra sumergida, con cimas de montañas que sobresalen de la superficie. Esos picos son las islas. Zelandia se clasifica como un microcontinente, lo que plantea una pregunta. ¿Qué es un continente de todos modos? Eso es un tema de debate. De hecho, los terrícolas ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre cuántos continentes, sin contar los perdidos y los micro, hay. Generalmente un continente es una enorme masa de tierra. Si eres de Estados Unidos, seguramente aprendiste que hay 7 continentes, de ellos África, Antártida, Asia, Australia, también llamada Oceanía, Europa, América del Norte y América del Sur. Los escolares europeos, sin embargo, combinan Europa y Asia en Eurasia, por lo que solo aprenden 6 continentes. Los sudamericanos también reconocen 6, pero mantienen a Europa y Asia separados, combinando América del Norte y del Sur en su lugar. Lo que es aún más extraño es que todos parecen estar de acuerdo con que Australia es un continente, mientras que Groenlandia no lo es y tiene que conformarse con el título de la isla más grande del mundo. Pobre Groenlandia. Todo esto tiene algo que ver con las placas tectónicas que se encuentran debajo de los continentes. Pero es mejor dejar esa discusión para otro video. Entonces, ¿de dónde vinieron todos esos continentes en primer lugar?
Bueno, si alguna vez has mirado un globo terráqueo o un mapa, probablemente hayas notado que las dos grandes masas de tierra que rodean al Océano Atlántico, América del Norte y del Sur por un lado, y Europa y África por el otro, parecen piezas de un rompecabezas que podrían ser empujadas juntas para formar una masa aún más gigantesca. También puede que sepas que hay un nombre para esa masa: Pangea. Los científicos creen que Pangea, un supercontinente, si alguna vez hubo uno, se rompió hace 175 millones de años. Pero no en esas dos grandes piezas de rompecabezas de izquierda y derecha que tenemos hoy. En cambio, la división probablemente se desarrolló horizontalmente, dejando América del Norte, Europa y Asia conectados en la parte superior en una masa llamada la Eurasia, mientras que América del Sur se mantuvo con África, la Antártida y Australia en una masa conocida como Gondwana. Sí, ese mismo del que Gran Adria se liberaría más adelante. Entonces, si tomaras todas las masas de la Tierra, continentes, microcontinentes, islas y archipiélagos, y los aplastaras, ¿obtendrías la masa de tierra original conocida como Pangea? No. No solo se perderían las partes de los continentes que se encuentran bajo el agua, como las masas que conectan los archipiélagos, sino que también se perderían todas las que ya se perdieron con el tiempo. Oh sí, hay otros además de Adria. Los científicos están buscándolos, y ya encontraron algunos. Uno de esos continentes perdidos es la elevación de Río Grande. Es un tramo de montañas submarinas que ha sido apodado la Atlántida de Brasil. El Gran Adria se encontraba en algún lugar entre el norte de África y el sur de Eurasia. Oye, eso está justo alrededor del mar Mediterráneo, y el Mediterráneo es donde están Grecia y Atenas. Así que, el Gran Adria debe haber sido la Atlántida, ¿verdad? Dudoso. Los historiadores creen que Platón inventó la historia de la Atlántida, pero ¿pudo haber sucedido realmente? Podrías pensar que sí si crees en la historia de las deidades griegas que castigan a la civilización por iniciar una pelea con Atenas. Una historia más científica propondría que la Atlántida simplemente se inundó. O tal vez podría haber sido una de las islas arrancadas cuando el Gran Adria se sumergió bajo Europa. Por decepcionante que sea, de lo único que podemos estar seguros es de que Adria no era la Atlántida. Las fuerzas tectónicas que empujaron al continente bajo Europa lo hicieron hace más de 100 millones de años. Esto es aproximadamente 80 millones de años antes de que cualquier humano apareciera en nuestro planeta para iniciar un conflicto con Atenas o con cualquier otra persona. Si miras todos los continentes del mundo como piezas de un rompecabezas roto que forman una Pangea destrozada, podrías decir que el Dr. Van Hinsbergen y su equipo han pasado los últimos 10 años tratando de armar ese rompecabezas. Y al igual que los rompecabezas reales, es difícil hacer eso cuando te faltan un montón de piezas. Estoy mirándote, Adria. Pero tienen un equipo geológico sofisticado que rastrea el registro magnético dejado por los minerales de las rocas. Verás, cada roca, piedra y montaña tiene una especie de huella del tiempo y el lugar en que fue creada. Todo tiene que ver con los polos magnéticos de la Tierra. Cambian de vez en cuando en un proceso llamado inversión geomagnética. Entonces, en pocas palabras, el magnetismo específico de ciertos sedimentos y minerales funciona como un mapa y un calendario. Y así es como saben de dónde vino Adria, dónde terminó y a quién encontró en el camino. Al estudiar el magnetismo de estas muestras, el equipo también descubrió otro detalle interesante. Gran Adria no solo se estrelló contra Europa, sino que también estaba girando en el camino hacia allí. Una masa de tierra danzante y giratoria cuyo viaje despreocupado hacia el norte sería interrumpido por un obstáculo inesperado, conocido como Europa. Oye, eso sería un gran cuento de hadas para los niños a la hora de dormir. La única pregunta que me queda es, si Gran Adria se sumergiera debajo de Europa, ¿podría volver a salir? Es posible. Los continentes cambian y siguen en movimiento hoy, pero tienden a ir a paso de tortuga. Así que vuelve en otros 100 millones de años y veremos cuántos continentes están aprendiendo los estudiantes de segundo grado en el futuro. Aunque yo no estaré aquí, Tendrán a alguien más.